Amigos de la agencia de Noticias Andina, nuevamente le damos la bienvenida, como todos los días, como todas las mañanas, a este su programa Andina al Día. Son exactamente 8 de la mañana con 33 minutos. Y bien, el día de hoy, a las 10 de la mañana, ya en algunos minutos, en hora y media aproximadamente, el Pleno del Congreso va a iniciar sus labores del día de hoy interpelando al ministro de Educación, Carlos Alfonso Gallardo. Se calcula de que este tema vaya a durar pues toda la mañana, calculamos, y en hora de la tarde tendría que verse, el Congreso de la República va a tener que ver o va a tener que discutir, debatir la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra el expresidente contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Esta es obviamente la noticia del día, ¿no? Para contarnos qué va a suceder después, qué va a suceder, si se dan algunos resultados, cómo se va a llevar el debate el día de hoy. Estamos con el profesor de Derecho Parlamentario de la Universidad Católica, además ex oficial mayor del Congreso de la República, el abogado parlamentario César Delgado Guembes. Doctor Guembes, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Luis. Nunca he escuchado que me designen como abogado parlamentario, porque parlamentario no soy, pero bueno, el nombre es correcto. Bueno. Estos títulos que uno se gana con la experiencia, como la experiencia que usted tiene, tan larga. Doctor Guembes, ¿cómo se va a desarrollar el día de hoy este debate sobre la moción de vacancia contra el presidente Castillo? Bueno, en primer lugar, lo que hará la presidenta del Congreso una vez que se llegue a ese punto de la agenda será mencionar que se va a dar lectura al texto del pedido de vacancia que ha sido presentado, entre otros, por la congresista Patricia Chirinos, con la adhesión de otros 27 congresistas. Es el primer requisito que tuvo que cumplirse, que era el número de firmas con el que se presenta la moción con la que se pide la vacancia del presidente de la República. Ese requisito supone el 20% del número legal de congresistas. 130, el 20% es 26 firmas. Se ha cumplido en exceso, por lo tanto, cabía la presentación. Además, el reglamento prevé que una vez que se recibe en el Congreso el pedido de vacancia, la presidenta del Congreso pone en conocimiento y comunica al presidente de la República el texto del pedido de vacancia para que él tome conocimiento y esté enterado del riesgo en el que se encuentra frente al pedido que se ha formulado en el Parlamento. Ese es el primer requisito que ya quedó sobradamente cumplido. El día de hoy debe consultarse la admisión del pedido de vacancia, para lo cual el reglamento establece que se requiere el 40% del número de votos de los congresistas, pero del número de votos sobre el número de congresistas hábiles, que no es lo mismo que el número legal de congresistas. El número legal es 130, pero el número de hábiles es equivalente al número legal menos el número de congresistas que tengan licencia. Ese número cambia periódicamente porque hay congresistas que salen de viaje, hay congresistas que se enferman, piden licencia, entonces todos los que tienen licencia se los descuenta de la base del cálculo. Por lo tanto, lo mínimo que se puede esperar es que haya aproximadamente el 40% del número legal, que es 52, pero si el número de licencias aumenta, obviamente la base va a cambiar notablemente. De acuerdo al reglamento, el número máximo de licencias, ¿sí? ¿Hay congresistas con licencia en este momento? Bueno, eso no se sabe sino hasta que empieza la sesión. Ese dato recién lo vamos a conocer cuando la presidenta empiece la sesión y diga que hay tantos congresistas hábiles o hay tantos congresistas con licencia. Ese número se desconoce hasta que la presidenta lo menciona dentro del debate. Entonces, pero existe un número máximo de licencias otorgables que equivale al 20% del número total de congresistas. Por lo tanto, hay que restar de 130 el 20%, que son 26, te quedas con 104. Entonces, el mínimo de votos exigible será el 40% sobre los 104 posibles congresistas hábiles. Si tenemos que calcular el 40% del 104, esto equivale más o menos a 41.6, una cosa de esas, lo cual supone que se necesitan entre 42 y 52 votos. Menos votos, con pero eso 42 votos
va a depender del número de hábiles. Claro, por Ese supuesto. número fluctúa, ese número no es fijo. Ya, entiendo. Y pero Entonces, primero o sea, antes de que se llegue a la votación, qué interesante eso que acaba de decir sobre los congresistas que posiblemente tengan licencia, ¿no? Pero esto se va a conocer al principio del debate, en el momento de la votación, ¿en qué momento la presidenta del Congreso informa esto al Pleno? en principio, la presidenta lo va a tener que mencionar antes de la votación. Eso es lo más claro, porque también podría ocurrir que al inicio de la sesión el número de hábiles sea diferente al número de hábiles al momento de la votación. ¿Por qué? Porque entre que empieza la sesión y se produce el momento en el que tiene que hacerse la consulta sobre el pedido de vacancia, puede ser que haya algún otro congresista que se haya ausentado con licencia o puede al revés, puede ocurrir que quien tenía licencia se haga presente. Haciéndose presente queda habilitado y ya no se lo descuenta como si tuviera una licencia. Entonces, ese número varía, no es posible saberlo. Lo único que Pero, sabremos será cuando la presidenta del Congreso lo mencione. pero se puede solicitar una licencia durante el día y se puede aprobar la misma durante el día. Bueno, el problema ahí es que el reglamento en el artículo 52 establece que si hay algún congresista que está fuera de Lima cumpliendo funciones de representación o si está enfermo en su domicilio, está en un hospital o está en una clínica, tiene licencia de hecho, aun cuando no la hubiera solicitado. Esa es una cláusula que permite que pueda ocurrir cualquier cosa y eso se va regularizando después. Entonces, no hay manera de saber con certeza plena cuál puede ser el número base para calcular el 40% del número de hábiles. Y doctor, estos congresistas que están quizá fuera de Lima por representación no pueden votar. Tendrían que estar presentes físicamente para poder votar, ¿o no es así? Si la sesión es una sesión presencial, la única manera de votar es estando presente. Si se Estando trata de una presentes. sesión mixta y por lo tanto cabe la presencia virtual a través de medios remotos, cabría la posibilidad de que se vote y para lo cual el relator tendrá que hacer el llamado correspondiente para consultar cuál es el sentido de voto de cada congresista. Ese es el voto nominal que se El utiliza voto también en nominal. el Congreso para casos excepcionales con el fin de que se conozca quién vota por qué. Claro. Y el día de hoy, cuando se empiece a tocar el tema de la moción de vacancia, ¿qué cosa es lo primero que vendrá? Se supone que es el debate. ¿Cuántas personas, solamente los voceros? ¿Cuánto tiempo cree que va a demandar solamente el debate? Bueno, en principio, si se trata del trámite de una moción de orden del día, lo que el reglamento prevé es que en las mociones de orden del día, dentro de la fase de la admisión, toma el uso de la palabra un congresista que haya firmado la moción y que Para esté a favor, sustentar. obviamente, del contenido, y se le da 5 minutos. Luego viene la fase de los que se oponen a la moción, para lo cual se da el uso de la palabra hasta por 5 minutos a razón de 1 minuto por cada congresista que se oponga a la moción. Esas son las reglas básicas. Cabe que la Junta de Portavoces, cabe que el Consejo Directivo alteren esas reglas de manera especial para un procedimiento como este, de manera que haya mayor capacidad de sustentar por cada una de las bancadas cuáles son los puntos de vista que sostienen sus respectivas posiciones. Entonces, cabe que esa regla general, que es válida para la sustentación de cualquier moción de orden del día, se altere levemente. Ya, y esta alteración va a depender de quién. Depende de lo que acuerde la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo. El Consejo Ah, Directivo puede modificar las reglas del debate dependiendo de la importancia, de la singularidad, de la excepcionalidad de un tema que se del pone caso. para debate del Congreso. Ujú. Y luego del debate tendría que llegar ya la votación. Luego del debate, el presidente tiene que señalar que se va a votar la admisión de la moción, para lo cual los congresistas en primer término marcarán asistencia. Ahí es donde se podrá verificar si es que algún congresista que en principio tuvo licencia
se hizo presente en la sesión. Si hay un congresista que tuvo licencia y se hace presente, se considera que el congresista que tuvo licencia está habilitado para votar, por lo tanto, se lo descuenta del número de licencias y forma parte del número de los hábiles. Esa variación puede alterar significativamente el resultado el que se resultado. requiere para determinar si se admitió o no se admitió la moción. Ahora, según la votación, si es que no se admite, el tema queda allí, zanjado, ¿no es así? Si no se admite la moción, el asunto pasa al archivo. Pasa al archivo. Ahora, Claro. pongámonos en la situación de que la moción se admita, de que se llega a la cantidad de votos necesarias según el reglamento para que se admita la moción de vacancia. ¿Qué tendría que venir a continuación? Si se alcanza el número de votos exigido por el reglamento, que como señalo equivale al 40% del número de congresistas hábiles, y que este puede ser entre 42 y 52 votos, el siguiente Claro, paso será que se defina cuándo es que se realizará la sesión a la que se cite al presidente de la República para que exponga su posición en relación con el pedido de vacancia. De acuerdo al reglamento, la fijación de la sesión se establece dentro de un rango de plazos que se calcula como no antes del tercer día ni después del 10.º día hábil. El reglamento no habla si es que ese es el número de días calendario o el número de días hábiles, pero considerando que el reglamento regula un tema de derecho público, la presunción es que cuando la norma no dice si se trata de días calendario o días hábiles y hay un vacío sobre la materia, se presume que se trata de días hábiles. Por lo tanto, si hoy día es martes 7, mañana claro. es miércoles 8, feriado, tendremos que empezar a calcular los 3 días que quedan excluidos del inicio a partir del día jueves 9. Jueves 9, viernes 10, luego estamos Lunes, hablando del lunes 13. lunes 13, y recién Claro. podría calcularse que el primer día al que se cite al presidente de la República sería el Martes, próximo martes 14, 13, ¿no? 14, el martes próximo 14. martes 14. Y el 10.º día sería aproximadamente el siguiente martes, que sería el 22, el miércoles 22. O sea que el rango para la sesión sería entre el martes 14 y el miércoles 22 de diciembre, dentro de los cuales tendría que producirse la sesión en la que se debata la vacancia propiamente dicha luego de haber sido admitida. En este caso es importante tener presente adicionalmente otro factor, y de acuerdo al reglamento, la legislatura ordinaria concluye el día 15 de diciembre. Por lo tanto, si el presidente del Congreso no prorrogara el término de la legislatura ordinaria, la sesión en la que se debatiera la vacancia debiera ser o el día 14 o el día 15 y no más, salvo que, Claro. como repito, el presidente del Congreso ampliara o prorrogara la legislatura ordinaria hasta el día, digamos, 22 de diciembre. Es posible de que al ser un tema, obviamente, de interés nacional, lo hagan lo más pronto posible. O sea, lo más seguro es que sea el 14 o el 15. Eso es una alta posibilidad de que ocurra, ¿no? Porque de lo que se trata es, si se admitiera la moción de vacancia, lo que se necesita es que se resuelva ese tema cuanto antes. Ahora bien, Cuanto antes. también existe otra regla que no se ha usado aún en el Perú, pero que está prevista en el reglamento del Congreso, que ocurre cuando las causales son tan graves, son tan intensas, que cabe prescindir de estos plazos, para lo cual el reglamento señala que si 4/5 partes del número legal de congresistas está de acuerdo en que se debata y vote el pedido de vacancia en el acto, con 104 votos, que equivale a los 4/5 partes de los congresistas, se puede determinar que se debata y vote la vacancia de inmediato, prescindiendo de cualquier otro trámite. Esa es una opción drástica, excepcional, severa, gravísima, cuando es sensiblemente notable
dudas sobre la certeza de la que se dispone respecto de la permanente incapacidad moral del presidente de la República. Claro, pero como bien lo ha mencionado, es una decisión muy drástica quizás, ¿no? De que la Así es. votación sea inmediatamente. Eh, Doctor, y llegado el día, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? El presidente llega para poder, vamos, defenderse de esta acusación, luego se hace la votación, ¿cuántas votaciones se necesitarían? Bueno, en el caso de que la moción se hubiera admitido y que existiera plazo fijado para debatir la vacancia propiamente dicha, para ese caso se cita previamente al presidente de la República con la debida anticipación, que suele ser aproximadamente unos 3 días calendario antes de la fecha en la que se ha agendado el tema en la agenda del Congreso. Entonces, ese día, en primer lugar, se le concede el uso de la palabra al presidente de la República para que exponga sus argumentos y rebata los términos del pedido de vacancia en su contra. El presidente tendrá, de acuerdo al reglamento, el plazo de 60 minutos para utilizarlo en su defensa, sea a nivel personal o a través de su abogado defensor. Una vez que concluye esta presentación, se invita al presidente de la República para que se retire del Pleno del Congreso, del hemiciclo, y el Congreso empieza a debatir el pedido de vacancia a partir de el documento con el que se solicitó la vacancia y de los argumentos que presentó el presidente de la República o su abogado en la presentación en el Congreso. Luego que concluye el debate, el presidente del Congreso señala que se va a votar, indica cuál es la fórmula que se va a utilizar y de acuerdo al reglamento supone los 2/3 del número legal de votos y este número equivale a 87. Entonces, si a la hora de la consulta se alcanzan los 87 votos, el presidente queda vacado. Vacado el Queda presidente, se le notifica a él, se le notifica al presidente del Consejo de Ministros y además se dispone la publicación de la resolución del Congreso con la que se ordena la vacancia para que se publique en el diario oficial y en otro de mayor circulación. El presidente queda vacado dependiendo de qué ocurra primero, si la publicación en el diario oficial del peruano, la recepción por el presidente de la República o la recepción por el presidente del Consejo de Ministros. Una vez vacado el presidente de la República, debe asumir como presidente de la República, en este caso, el segundo vicepresidente, que sería la señora Dina Boluarte. Karina Boluarte, por supuesto. Doctor, bueno, muy interesante todo el procedimiento que nos acaba de narrar. El tiempo nos ha ganado, sin embargo, quería hacerle una última consulta, ¿no? En un comunicado, el Partido Perú Libre ha decidido no respaldar la vacancia presidencial. Son 37 votos. Esto obviamente va a pesar al momento de la votación. Claro, no sabemos cómo van a votar los demás partidos, tampoco sabemos si es que los partidos votarán de manera consistente, con disciplina al interior de las bancadas, o si habrán disidencias y por lo tanto no es posible definir de antemano cuáles serán las posibilidades. Lo que sabemos es que hay algunos partidos que se inclinan a favor del rechazo de la admisión, así como hay otros que se inclinan a favor de la admisión de la vacancia, pero que votarían en contra de la aprobación de la vacancia. Entonces, por ahora tenemos que esperar a ver cuáles son las posiciones que toman los partidos y además las posiciones que toman individualmente los congresistas en los partidos en los que no exista la suficiente disciplina ni cohesión partidaria. Y cohesión partidaria, por supuesto. Doctor Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa para tocar quizá otros temas. Muchas gracias. Con el mayor gusto, Luis. Buenos días. Hasta luego. Buenos días, doctor. Ha sido el ex oficial mayor del Congreso de la República, el abogado parlamentario César Delgado Guembes, quien nos ha explicado más o menos cómo se va a llevar el día de hoy en esta sesión del Pleno del Congreso de la República, en el que se va a debatir
la moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente de la República, Pedro Castillo, ¿no? Es la noticia más importante del día y ya estaremos atentos a ver lo que sucede.